primer horario o del segundo? ¿Del primero? 024, 06. 6:29. 0629. Sí, ahí le aparece su nota. A mí, al menos en la plataforma, no, Lick. Rosales No sé qué ingresé. Randan Alberto. ¿Me aparece acá? Le voy a compartir la pantalla y va a ver que aquí aparece. No, permítame, Lick, es que acabo de leer nuevamente y ahorita me acaba de poner lo de evaluación de docentes sin ingresar. Entonces, como no la he hecho, creo que por eso no me aparece. Bueno, Disculpe. entonces realícela de una vez. Muy bien, pero sí, ahí aparece ya su nota. Muchas gracias, Lick. Bueno, muy bien. Entonces ahí si alguien tiene alguna inquietud o algo, pues como les vuelvo a repetir, me lo hacen saber. De igual manera, solo medio así rapidito les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si me deja porque estoy estoy en la misma página. Ujú. No me deja porque está abierto en el mismo link. Compartirles ahí la pantalla de la página, pero ya tienen todos ahí su nota. Para cualquier duda, como les vuelvo a repetir, estoy a la orden. Y aprovechando que ingresé, voy a hacer un pequeño cambio de una vez. Muy bien, entonces ahí estamos. Entonces vamos a continuar con la clase y y como siempre avisándoles, ¿verdad? Que el sábado tendremos la prueba corta de esta unidad. Ayer, si les soy sincero, ya era un poquito tarde, ya no les compartí la presentación, pero hoy se las vuelvo a dejar ahí a subir en la página para que ustedes ya puedan empezar a estudiar, aunque el contenido pues es bastante fácil, ¿verdad? Entonces el sábado también vamos a ver si lo hacemos en un solo horario o en el horario de cada uno. Solo tengo que organizarme bien, pero eso se los informo en estos días que hacen falta. Muy bien, vamos a compartir acá la pantalla. Muy bien, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el día de ayer para que ustedes pues tengan ahí un poquito más fresco lo que vimos, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de la industria, que ella pues nos indicaba que es todo aquel proceso, toda la transformación que existe, ¿verdad? De una materia prima. Hablábamos deme un segundo, vamos a darle a aceptar acá, muy bien. Estábamos hablando de lo que eran las aplicaciones erróneas, ¿verdad? De lo que era la industria manufacturera, pues mencionaba acá de que es aquella transformación, ¿verdad? De cuando ya se empieza a utilizar ya un tipo de maquinaria diferente, pues ya se empieza a contratar más personal, ¿verdad?
Y también veíamos en relación de lo que era la industria y empresa, donde hablábamos de que ahora normalmente se le dice la industria bancaria, la industria de seguros, pero esto realmente es un servicio, ¿verdad? Es un concepto que le han dado porque los bancos, hay bancos donde quiera de un solo, ¿verdad? Por ejemplo, Banrural va en varios municipios, departamentos de Guatemala, tiene agencias y no es una industria, porque la industria en sí son pocas extensiones, es pocas plantas y mucho de una a tres plantas que pueda tener esa empresa, ¿verdad? Pero acá la industria bancaria es directamente un servicio. Como sabemos, los seguros también los prestan los bancos y también hay empresas dedicadas directamente a los seguros, pero no es una industria, ¿verdad? A diferencia de lo que veíamos de la industria agropecuaria, que esta sí. ¿Por qué? Porque transforma los productos que se extraen de la tierra y lo dice agropecuario, ¿verdad? Que es agrícola y todo lo que trata de ser lo pecuario, que son los animales. También vimos otra con los géneros que se le aplican y hablaba sobre la industria del turismo, lo de la industria del secuestro, ¿verdad? Entonces, estos también son servicios, son actividades que se realizan, mas no son de transformación de nada, no toman nada de la naturaleza ni de cualquier parte del mundo, por decirlo así, para transformar y crear este servicio. Pero si veíamos la industria de la droga, esta sí, porque la droga se extraen los materiales de la tierra para transformarla pues en diferente presentación para ser consumida. También empezamos a ver a través de la historia y casi en la historia se ve de que los trabajos empiezan a través de la industria como cooperación familiar, con estos grupos pequeños donde la producción es más para el autoconsumo que para venderlo, ¿verdad? Y si se lograba vender era el excedente que había del mismo. También mencionábamos, ¿verdad? Como le venimos diciendo de que la familia pues realiza todas aquellas actividades previas, intermedias y finales. ¿Y cuáles son estas? Las previas, que es así como cuando mencionábamos hacer una mesa, que el jefe de la familia mide la tabla, la corta, y luego de esto viene y ya los familiares hacen las actividades previas como de cepillar la madera, lijarla, prepararla para que cuando llegue el momento de armar la mesa, ya todas las piezas estén bien. Entonces, las actividades previas, cortar la madera, las intermedias, cepillarlo, lijarlo, hacerle todos los arreglos que necesita y luego finales cuando ya se arma el producto que se está pensando hacer. También habla de las actividades complementarias. ¿Por qué? Porque este producto pasa a ser materia prima de otra industria. Es cuestión de autoconsumo, parte de la historia, ¿verdad? Que decimos de que todo lo que producían en aquel entonces era para autoconsumo. Luego el trabajo manual con instrumentos rudimentarios, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la industria empieza a través de lo que son los trabajos manuales y donde se tenían instrumentos rudimentarios. Hablando también de la historia, ¿verdad? De cómo fue surgiendo, que esta pues surge a través del capitalismo, donde se separan los oficios de la tierra a los procesos artesanales. Les había mencionado, ¿verdad? De que todas estas actividades eran las personas que venían junto con los conquistadores a este continente, donde ellos pues traían trabajos como herreros, talabateros, y carpinteros, albañiles, todas las actividades que son artesanales, ¿verdad? Entonces esto viene a través de la conquista, también vienen todas estas actividades artesanales. Habíamos mencionado, ¿verdad?, de algunos oficios que se realizan y dijimos que el principio de la historia de la industria era manual el trabajo. Vimos también aquí algunos aspectos, ¿verdad?, de la naturaleza, de cómo un proceso puede ser manual y también semiautomático, cuando ya se empieza a utilizar algún tipo de maquinaria que no es tan sofisticada, sino que todavía es una parte de maquinaria rudimentaria, ¿verdad? Entonces, por eso dice manual y semiautomático. Habíamos visto lo que era la producción artesanal y esta habíamos dicho directamente que era un trabajo familiar que ya se hace en la propia casa y esta pues no necesita de un capital grande, no necesita de un espacio bastante grande para poderse realizar. Hablábamos también de que es un trabajo físico
y mental, ¿verdad? Una característica principal de lo que es la producción artesanal, el trabajo mental y sobre todo físico. También vimos algunas características donde hablábamos que los volúmenes de producción son muy pequeños. En el caso de la producción artesanal, la fuerza es cualificada y polivalente, ¿verdad? Donde solo las actividades las realiza la misma familia. Otras características que dijimos que cuando es necesario se contrata mano de obra y esta es retribuida a través del sueldo. Y además de que es de un grupo familiar. La unidad productora es el taller artesanal. Entonces, cuando mencionábamos del taller artesanal, que podía ser en su patio, en un espacio de la casa donde ellos pueden realizar esta actividad. También otra característica que menciona que el jefe de la familia es el maestro y el resto son operarios o aprendices. También la distribución es a destajo por el tiempo trabajado en especie o en dinero. Entonces estábamos viendo estas características principales de lo que era la industria artesanal. Muy bien, entonces ahí nos habíamos quedado y como les digo, siempre trato de hacer un pequeño repaso para que ustedes pues refresquen ahí un poco el. Disculpen, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es la producción artesanal y vamos a ver otras características y estas nos hablan sobre los tipos de instrumentos que ellos utilizan. Entonces dice que no siempre son rudimentarios, ¿verdad? Pero predomina invariablemente la energía humana. ¿Qué nos quiere decir con esta característica? Que si utilizan algún martillo, puede ser algún más o algo más sofisticado, pero indica que la actividad o el uso de esa maquinaria o de esos instrumentos lleva la energía humana. Quiere decir que si ellos necesitan clavar la madera, insertarle tornillos o clavos para armar la mesa, siempre va a llevar la fuerza humana, la energía humana, ¿verdad? Porque esta herramienta no se trabaja a través de un sistema como ya lo vemos en la industria fabril, que ya es sincronizado a través de energía, controles desde una oficina, se puede llevar el control de la maquinaria, ¿verdad? A diferencia del artesanal, que todo se hace manual y la fuerza es directamente humana. Los instrumentos dice que pertenecen al propietario del taller. Todos aquellos instrumentos rudimentarios que utiliza un carpintero, un herrero, todos son propios de él, ¿verdad? O sea, él es el dueño de esas herramientas. Baja división del trabajo. Aquí directamente no hay división del trabajo, porque si solo yo soy el trabajador, solo yo soy el herrero, solo yo soy el carpintero, no va a haber distribución del trabajo. No voy a tener a alguien que me haga cualquier cosa, ¿verdad? O que me esté preparando una pieza, a excepción de que yo tenga, pues, para toda la familia, como mencionábamos, una característica de que la familia trabaja directamente con el obrero, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no hay mucha división de trabajo, ¿verdad? Porque normalmente la persona que sabe lo que está haciendo lleva el control del trabajo. El operario dice que realiza todos los procesos hasta el acabado del producto. Cuando ya se involucra a la familia, cuando ponemos a nuestros hijos a hacer algún trabajo, les explicamos qué es lo que tienen que hacer y estos acabados o los preparados van a ser directamente ya para el producto terminado. Diseños y trazos a cargo del maestro. Lo habíamos visto en el día de ayer en otra presentación donde decíamos de que el maestro era el jefe de la familia, era el que diseñaba y hacía los trazos del trabajo, el que conocía. E incluso les comenté, ¿verdad? Que puede ser de que de repente yo me pongo, por ejemplo, yo trabajé en una carpintería y me animé, ya no quise trabajar por la explotación o cualquier X razón, ¿verdad? Entonces vengo yo y pongo ya mi tallercito de carpintería en mi casa. Entonces yo aprendí, llevo todos los conocimientos de la otra
de la otra carpintería y ahora acá yo voy a hacer mis propios diseños, mis propios trazos, ¿verdad? Entonces, donde yo como el jefe de la familia voy a ser el maestro. Artículos para la venta, dice a consumidores en el mismo taller o a intermediarios. Muy bien, también aquí, si yo ya voy a hacer pequeñas producciones, los voy a vender en mi mismo taller, ¿verdad? No voy a tener la oportunidad o no voy directamente a venderlo a un mercado, porque si voy directo a un mercado, yo ya voy a necesitar un poco más de producción. Y cuando habla o a intermediarios, puede ser que yo tengo mi taller, tengo algún amigo que quiera venir y que me diga, mira, fíjate que fulano de tal quiere producto y quiere tanto, entonces yo voy a tener ya un intermediario. Yo nunca voy a conocer al cliente, sino que el intermediario, este amigo, es el que me va a hacer el pedido a mí, yo se lo voy a entregar a él se lo pagan y él me paga a mí, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo se empieza a participar, cómo se empieza ya a comercializar este producto ya artesanal. Algunos productos artesanales pueden ser de poco, mediano o alto consumo y aceptan producciones a escala. Otros son piezas únicas, no obstante con tecnología de producción o sin ella. La artesanía es un producto con identidad individual, ubicada en una dimensión económica distinta de la industria por su alto contenido de mano de obra y porque incorpora elementos históricos. Muy bien, entonces estamos hablando, ¿verdad? Que la producción artesanal puede ser poco, mediano o alto consumo, que era con lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que dependiendo la actividad que se realiza, dependiendo el producto artesanal. Ahorita no solo se encierren ustedes que artesanal son obreros, zapateros, talateros, carpinteros y todos esos no. También entra lo que es la cocina, ¿verdad? Que si yo vengo, hago algún pan, tengo alguna preparación de algunos pasteles o algo y que yo estoy pues comercializándolo. Entonces puede ser que tenga alto consumo como mediano consumo o bajo consumo, ¿verdad? Dependiendo la actividad que se esté realizando, así es como vamos a saber la cantidad que se va a producir. También menciona acá, no obstante, ¿verdad? Sin utilizar una tecnología apropiada o sin tecnología, que antes, por ejemplo, cuando los panaderos, incluso hasta el día de hoy, se ve en algunos casos donde tienen un horno que está hecho de adobe, ¿verdad? Que le llaman como un iglú y que ahí hornean el horno de barro, ¿verdad? Entonces ahí hornean ellos el pan, donde es diferente y el sabor del pan es totalmente diferente a como hemos visto otras panaderías que ya tienen hornos con gas, ¿verdad? Que ya a una cierta temperatura ellos ya hornean y pueden tener ahí en el mismo espacio, en el mismo local donde tienen la panadería, ahí mismo tienen sus hornos, ahí está la persona amasando y todo, haciendo las chibolitas, figuras del pan, pero se puede hacer. Pero aquí habla, ¿verdad? No obstante, con tecnología apropiada o sin ella, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver una clasificación de las artesanías y dice que la clasificación de la artesanía no es homogénea. De hecho, se puede dividir en varias formas. Esta se puede realizar, dice, a través de las artesanías indígenas. Y entre ellas dice que donde se manifiesta la expresión cultural de las comunidades indígenas es relativamente cerrada y su conocimiento se transmite de generación en generación. Se caracteriza por la limitada capacidad de producción y oferta, razón por la cual se expresa generalmente en diseños exclusivos. Muy bien, ¿qué nos está diciendo con esto? Que son artesanías indígenas que traen una cierta tradición y que se vienen elaborando año con año, ¿verdad? Y a través de sus ancestros. Y menciona que esta pues se va trasladando de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que mis abuelos, tatarabuelos, todas las generaciones que existen hacia atrás, ellos venían con esa actividad y se trae ya la costumbre, la cultura de venirlo realizando poco a poco. Quizás antes sí todas
la familia se dedicaba a esas actividades, pero tal vez de los 80 para acá ya cada uno ya toma su decisión, ya a algunos hijos no les gusta esa actividad, ellos prefieren venir y optar por nuevas oportunidades, ¿verdad? Al máximo, si ya tuvieron oportunidad de estudiar, pues entonces ya se dedican a lo que ellos estudiaron, pero siempre más de alguien de la familia toma esa costumbre, toma esa tradición que no quieren perder ese negocio. Máximo, si ya son bien conocidos, la gente ya los busca, estos intermediarios que hablábamos, que pueden ser los vendedores, ¿verdad? Que ya ellos distribuyen nuestro producto, entonces algunos no pierden esa oportunidad, esa capacidad de producción y de poder ofertar el producto, ¿verdad? Entonces siempre va a ser una actividad, en este caso, y una característica de esta artesanía indígena que se transmite de generación en generación. Vamos a encontrar la artesanía tradicional. Dice, realizada por comunidades mestizas, presenta un consumado dominio de los materiales utilizados y está fundamentalmente influenciada por el enfoque de los originarios inmigrantes europeos. A pesar de la feroz competencia que enfrentan con los sustitutos fabricados mediante la producción en serie, la alta capacidad de producción de estas comunidades y los precios competitivos de sus productos han permitido su subsistencia en el mercado con una demanda más o menos estable. Muy bien, ¿qué nos está mencionando esta, verdad? Primero, que va a ser realizado por los mestizos, por todas aquellas clases sociales, ¿verdad? Que ya son una mezcla en sí. Y dice que utiliza materiales ya más profundamente influenciados por el enfoque de lo que ellos necesitan hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas artesanías tradicionales? Los canastos, costales, lazos, todo eso que es normal, ya es tradicional, ¿verdad? Lo que se necesita. E incluso, como dice, por tradiciones, cuando ya es una tradición. Aquí me hubiera gustado ponerles, y hasta ahorita se me vino la idea, ponerles barriletes. ¿Por qué? Porque los barriletes son por tradición, ya es incluso por una temporada donde se realizan. No vamos, ahorita pasado ya noviembre, diciembre, ya no vemos a nadie volando barriletes. ¿Por qué? Porque ya pasó la temporada, ya ese producto tradicional, ya por costumbre que se realiza. Y así, pues, más de algunas artesanías tradicionales que se van elaborando según su temporada. Ahorita la que más se vende todo este tipo de artesanías son los nacimientos, los misterios, como le llaman, ¿verdad? O figuritas para adornarlos, los nacimientos, esos, como le llaman, chompipitos que hacen de las semillas del pino o cualquier figura que ellos imaginan, ¿no? Y como habíamos dicho, de que estos trabajos son familiares, son artesanales y son ideas que tiene el productor, que él tiene en la mente la idea del animalito que quiere hacer para el nacimiento y lo crea de esa forma, ¿verdad? Entonces aquí vemos toda esa artesanía tradicional que por temporadas es cuando más se vende, la gente ya prepara. Incluso hasta los vendedores, llega un momento donde ya ellos vienen y empiezan a agenciarse ya de mercadería, porque ya saben que viene la Navidad, ellos empiezan a comprar todo el producto navideño. E incluso no solo ellos, ¿verdad? Sino que también los supermercados, el Semaco, vamos a lugares así donde, como mencionaba y veía yo TikToks que ni había pasado Halloween y ya estábamos con productos navideños en los supermercados, ¿verdad? Entonces vemos cómo es esto, ¿verdad? Esas artesanías tradicionales que se dan por temporada y que no podemos nosotros evitar. Muy bien, vamos a encontrar entonces ahora lo que es la artesanía contemporánea. Y dice, en cuyo proceso se incluyen elementos técnicos y estéticos procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Esta forma de artesanía ha presentado proceso de transformación tecnológica en una preocupación por incorporar creatividad y calidad en los productos. Muy bien, ¿qué nos está diciendo esto, verdad? De que esto ya es contemporáneo, ya es más de época, ¿verdad? Más tradicional. Entonces, como vemos acá, si vemos la imagen, tenemos a una persona ahí haciendo collares ya de mostacía. Y este producto, la mostacía, no es de tiempo atrás, no viene de los ancestros. Ellos
ellos en aquel entonces sus collares eran con dientes de animales o plumas, ¿verdad? Que era lo que ellos utilizaban para adornarse, a diferencia de ahora que la mostacilla pues ya es un invento, ya alguien creó ese producto, pero ellos le dan un diseño, ellos tienen la idea, crean los collares de un montón de formas, ¿verdad? Entonces vemos cómo ese producto contemporáneo ya se vuelve, o como les dijera, forma parte de una artesanía, de algo que nosotros cuando viajamos a cualquier parte del interior del país, ya encontramos todos esos productos. Entramos a un mercado de artesanías, como por ejemplo el que se encuentra por donde está la Aurora, o allá en la Antigua, que también hay un mercado de artesanías, y cada lugar, ya cada departamento, pues ya tiene un mercado donde ya nosotros podemos ver todo el tipo de artesanías. Incluso hasta podemos venir a decir, bueno, esto ya es más contemporáneo, esto no es de la antigüedad, ¿verdad? Entonces vemos. Igual la otra imagen ahí donde vemos ya un carrito de madera ya más colorido, eso pues ya es también un poquito más contemporáneo, ¿verdad? Ya se acerca más a la época en la que estamos viviendo. El diseño de muñequitos que hemos visto, ¿verdad? Que a veces el vudú o algunas curas, ¿verdad? Donde hacen los muñequitos estos para hacerle daño a las personas, utilizan todo esto, ¿verdad? Entonces ya es algo más contemporáneo, algo más formal, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Muy bien, acá pues yo tenía un video, pero voy a ver si hago el tiempecito para podérselos compartir, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahí cómo es, pero más adelantito lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos ahora a entrar a lo que es la producción manufacturera. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la segunda clasificación de lo que es la industria manufacturera. Y como habíamos dicho, ¿verdad? Es el proceso de transformación de materias primas en productos elaborados o semielaborados, mediante el uso de mano de obra, maquinaria, herramientas y tecnología para su posterior venta y consumo a gran escala. Muy bien, entonces vimos en la producción artesanal, ¿verdad? Que su consumo, o sea, su producción es menor, no tiene grandes cantidades, a diferencia de la manufacturera, que dice al final del párrafo en gran escala, donde la producción es un poquito más en cantidad o en volumen, pero si vemos la diferencia, allá trabajo manual con instrumentos rudimentarios. Acá menciona transformación de materias primas con mano de obra, ¿verdad? Porque no podemos evitarla porque siempre se va a necesitar gente para manipular las máquinas. Menciona aquí maquinaria, donde ya podemos ver a través de la imagen, donde ya se tienen algún tipo de maquinarias, herramientas ya sofisticadas para ese proceso, que ya van a ser a través de controles ya eléctricas las herramientas. Y no se diga la tecnología. La tecnología ya acá forma parte de este proceso de industria, ¿verdad? Porque ya vamos a tener sistemas de control de calidad más sofisticados, controles eléctricos, ¿verdad? Para toda la maquinaria, controlar los tiempos de la producción y todos esos procesos que va a llevar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llevar ese producto a la venta y que pueda ser consumido, y como les mencionaba, con la intención de que más público o más clientes compren ese producto. Entonces, vemos cómo se diferencia ya de la otra industria. Es forma más desarrollada porque la producción artesanal, aunque menos avanzada que la producción fabril, una de las grandes ventajas sobre aquella consiste que la manufactura, al reunir a una cantidad importante de artesanos bajo un mismo taller. Muy bien, ¿qué nos está diciendo esto? De que ya la manufactura viene y contrata más mano de obra, ya tiene más como que más producción, aunque esta sea manual aún, pero está contratando más artesanos, ¿verdad? Donde ya se puede tener un taller un poquito más grande.
podemos ver en la imagen, veámoslo como algo artesanal, algo propio, una señora con su maquinita en su casa, cosiéndole a todas las vecinas, llegó la época de la Navidad y que quieren algún trajecito específico, ella lo elabora, o bien el tiempo de los uniformes, ella elabora, ¿verdad? En su casita. Pero si ya vemos acá la manufactura, sigue siendo un trabajo manual donde ellos tienen que agarrar la tela para pasarla y coserla, pero ya en la manufactura ya va a haber un poquito más de producción. Ya vamos a tener un pedido un poquito más grande y si pueden observar, ahí hay 5 personas trabajando. Entonces, después de que un taller sencillo en una casa, una sola persona lo elabora, ahora traes en la manufactura, ya van a ver varias personas trabajando en una secuencia, en una serie de productos, ¿verdad? Entonces, seguimos comparando cómo es la industria artesanal con la industria manufacturera. La industria manufacturera dice que logra incorporar a la producción la gran potencia productiva que emana de la cooperación. Esta permite que el rendimiento de un grupo de trabajadores laborando en conjunto, aun cuando sus esfuerzos se realicen individualmente, sea mayor si los esfuerzos de tales trabajadores se hicieran por separado, es decir, en diferentes lugares. Muy bien, entonces hablemos de una maquila, ¿verdad? Si estamos hablando, regresemos al artesanal, donde solo yo soy el que hace todo el proceso. Entonces, yo corto la tela, empiezo a unir las mangas, terminé de hacer las mangas, luego de ahí paso al cuerpo de la camisa, después de armar todo el cuerpo de la camisa, le pego la bolsa, después ya le uno las mangas y de último le pongo el cuello, ¿verdad? Entonces, yo hago todo ese trabajo, pero la industria manufacturera menciona acá de que ya se hace a través de un grupo de personas donde las actividades ya se empiezan a separar y se elaboran en conjunto. Entonces, para tener el mismo tiempo en lo que yo estoy haciendo las mangas, mi compañero de la par está armando el cuerpo de la camisa, el otro compañero ya está formando el cuello, ¿verdad? Después, cuando ya todo esto está, pasa a una cuarta persona que ya se va a encargar de unir las piezas. Entonces, conforme vamos pasando, nos llevamos el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, así es como se hace una producción ya en cadena, ya en serie. Y por eso menciona la manufacturera, ¿verdad? Trabajo manual, pero ya trabajo en serie con un valor agregado, donde ya vamos a necesitar a varias personas haciendo el mismo producto, pero avanzando, ¿verdad? Entonces, si los que han tenido la oportunidad de ir a una maquila o si en algún momento alguien trabajó en una maquila, me entienden esta parte, ¿verdad? De cómo se hace ese trabajo, de cómo por líneas van ellos produciendo y va pasando, ¿verdad? Los que se dedican a hacer mangas van saliendo y va lote tras lote, ¿verdad? Y no, él no está esperando así como que, bueno, yo ya terminé las mangas de la camisa que está haciendo el de la par, esperar hasta que él termine para pasar. No, ya él está cerrando las mangas porque ahí ya va por un pedido de 1000 pies, de 1000 camisas, por ejemplo. Entonces él va a hacer 1000 juegos de mangas, ¿verdad? Entonces el otro tiene que hacer 1000 cuerpos y él lleva su mismo tiempo. Y van pasando la producción, conforme va terminando, lo van pasando al que va a ir uniendo las piezas. Entonces eso es una serie. Eso era cuando hablábamos de producción en cadena, ¿verdad? De cuando se lleva una secuencia en sí de la producción. Por otra parte, dice, dependiendo de si la manufactura solo se concreta a establecer una división de tareas que pueden realizarse por separado, pero sin necesidad de alguna clase de coordinación, salvo el ensamblaje final, la manufactura heterodoxa. Aquí vamos a entender entonces como heterodoxa, dice al trabajo, que no es un término estándar en economía, pero puede interpretarse como los procesos de producción que se alejan de los modelos ortodoxos predominantes. Muy bien, entonces nos dice que este tipo de manufactura se va a realizar a través de la división de tareas que pueden realizarse por separado. Como les digo, ¿verdad? No necesitamos estar todos en el mismo lugar, sino que en diferentes áreas, todos trabajando en ese proceso. Y de ahí únicamente va a haber una clase coordinadora que se va a encargar del ensamblaje. Entonces, era lo que les mencionaba en una maquila, ¿verdad? Varias personas hacen todo el proceso, hacen todo lo que va formando
formar ese producto y luego ya una sola línea y solo un grupo de personas son los que van a armar, los que se van a encargar del ensamblaje. Y entonces menciona, ¿verdad?, que no necesita de tener un supervisor que esté viendo toda esa producción, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia. Luego, perdone. Luego dice que está, o bien la manufactura tiene que establecer algún orden en en la realización de distintas etapas de la producción, de forma tal que las tareas deben realizarse coordinadamente en el mismo taller. Y a esto le vamos a llamar la manufactura orgánica. Allá hablamos de la ortodoxa, que esa puede hacerse en cualquier parte, que si yo no llegué hoy porque estoy enfermo y no puedo estar caminando, pero mi jefe me lleva a mí todo lo que me toca que trabajar, la parte de ese producto, ¿verdad? A diferencia de acá, que acá sí se necesita tener a todos en la misma área, donde ya va a haber un supervisor que va a estar viendo que todo el proceso esté bien, incluso hasta haciendo muestras, tomando muestras, ¿verdad? De tomarle la medida a lo que, si estamos hablando de una pieza de ropa, tomar medidas para ver si la persona cosió exactamente donde debería de hacerlo, porque puede ser que se torció y ya no llega bien a la unión, ¿verdad? Porque si es una manga, si no la cose exactamente donde debe ser la medida, no va a casar al momento de ponerla en la camisa, ¿verdad? Que puede ser de que le sobre un pedazo o le haga falta. Entonces es muy importante, ¿verdad?, llevar ese control y que tiene que estar el supervisor. Por ejemplo, si estamos hablando de camisas, van por tallas L, M y S, ¿verdad? Entonces, del supervisor llevar esa coordinación. Si ahorita vamos a hacer todo lo que es de camisa L, todas las piezas tienen que ser L. No puede irse una manga M porque jamás le va a pegar. Cuando la quieran unir, por 1 centímetro va a ser la diferencia donde no va a casar esa pieza, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Y cuando se hace en cualquier parte o todo mundo en su área trabajando y no hay un coordinador, sino que al momento del ensamblaje se dan cuenta si se cruzó alguna pieza, pónganle entre el paquete de la L, algún compañero bromeando viene y cambia alguna pieza o mete una talla M, solo para como que le llamen la atención a su compañero, peor si es de los cae mal, ¿verdad? Entonces, se puede dar esa confusión, pero a diferencia de acá, que el coordinador está pendiente de cada sector. Entonces menciona acá la manufactura orgánica. Ese se refiere a un sistema de producción que prioriza el uso de los recursos naturales de forma sostenible, eliminando o minimizando el uso de sustancias químicas sintéticas y previniendo la biodiversidad y la salud del suelo. Muy bien, entonces se dirige a esto, ¿verdad? La producción directamente propia, donde se va a cuidar la biodiversidad, donde se va a cuidar el producto que se está trabajando, que pues tiene que llevar la coherencia como debe de hacerse. En cuanto a las relaciones sociales, dice, de producción, se observa para ese tipo de producción relaciones capitalistas. Esto no lo podemos evitar, ¿verdad? Porque aquí ya es un capital, aquí ya una persona está invirtiendo, ya creó una empresa donde puso 10, 15 máquinas, ya seguimos hablando de la maquila, donde instaló 15 máquinas de diferente estilo, overlock, sinker, o el proceso, porque hay máquinas también que se dedican a un tipo de proceso, ¿verdad? Las overlock, tengo entendido que de una vez va cosiendo y cortando el excedente de la tela, a diferencia de las otras que solo son para unir piezas, ¿verdad? Entonces, es un sistema totalmente diferente, pero aquí ya vemos nosotros capital, aquí ya se maneja dinero. ¿Por qué? Porque va a tener una ganancia al final. Cuando yo ya venda ese producto por el cual yo invertí capital, voy a tener esos beneficios que veíamos en la primera unidad, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que una de las características que se empieza a notar es la inversión de capital. Menciona aquí, es decir, relaciones salariales también. ¿Por qué? Porque yo ya voy a pagarle a las personas, yo ya voy a contratar mano de obra para pagarle a las personas, independientemente del tiempo que se esté realizando.
Como les digo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una maquila hace años y estaba en el área de administración, en el área contable, y por ratitos pues bajaba a supervisar porque o bajar a observar y veía pues de que a cada persona se le daba un lote y cada lote llevaba una tirita de papel y ellos iban juntando esas tiritas de papel porque se les pagaba por producción, no se les paga así como que, bueno, el salario mínimo en el mes, hagan o no hagan nada, siempre reciben su sueldo. Ahí no, ahí entre más producían, más era lo que se les pagaba. Entonces ellos tenían que guardar la etiqueta. Por ejemplo, digamos que yo hacía las mangas, hice 10 paquetes de 100 mangas, entonces voy a tener, y si por ejemplo por hacer cada manga me pagaban unos 50 y era por 100, entonces yo ya multiplicaba. Entonces ellos no tenían un salario mínimo, sino que era un sueldo por producción, ¿verdad? Entonces eso también llevábamos el control, incluso hasta por correlativo iban esos tickets y a mí pues yo revisaba esa parte, entonces a veces me tocaba que bajara las líneas porque llegaba y le decía a la persona, mire, fíjese que según tengo entendido, a usted le tocó de tal lote al tal lote y si venía y me decía, mire, sí, que fíjese que perdí ese ticket. Entonces yo ya no podía hacer nada porque yo pagaba en base a los tickets que me entregaban. Entonces tener mucho control en eso, ¿no? Entonces lo que les quiero decir, yo hacía los tickets de las mangas, pero la persona que lo va a unir llevaba el siguiente ticket porque decía el primero elaboración de manga, después la segunda parte de ese ticket decía elaboración, creo que era pegado de manga con el cuerpo. Entonces la otra persona recibía ese lote con ese pedazo de ticket que le iba a quedar a él después de terminar ese lote. Entonces vemos, ¿verdad? De que el trabajo salarial también ya aparece acá. Todo lo que vimos al iniciar la clase, donde hablábamos de que la tierra generaba renta, el capital pues generaba beneficios y el trabajo ya nos genera un salario. Ya nosotros vamos a recibir un pago por esa producción que hacemos. En cuanto a los productores directos, dice, y la creación de valores de uso destinado al mercado, o sea, mercancías, lo que demuestra la racionalidad del capital. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? De que aquí ya la intención de invertir capital, de contratar gente para que trabaje, es porque nosotros queremos tener una gran producción, una buena cantidad de producto para poderlo destinar al mercado. La fábrica donde yo trabajé, en aquel entonces trabajaba solo ropa de Avon. Imagínense, todo se hacía acá en Guatemala, la ropa de Avon, luego esta se mandaba a México y ya de México venía directamente por catálogo, ¿verdad? Entonces, ahí era exclusivamente se producía toda la ropa que venden en Avon. No sé si la fábrica todavía seguirá funcionando, pero como les digo, en ese entonces así era como se veía, ¿verdad? Entonces, aquí este producto no se vendía. Aún si el producto salía malo, que por alguna razón el brasier o la pantaleta o las pijamas o las blusas, lo que fuera, no daba la medida exacta del molde, eso se trituraba, se iba a la máquina y se trituraba. ¿Por qué razón? Porque era un producto de exportación, no se podía vender aquí en Guatemala. No podíamos venir a decir, este lote salió malo, bueno, van a venderlo al guarda o váyanse a alguna aldea a venderlo. No, ahí solo se reportaba que se daba como pérdida, ¿verdad? O esa merma que se desecha y se trituraba. Ahí se ponía la gente a romper con la tijera o como fuera la producción, ¿verdad? Entonces no lo vendíamos nosotros en el mercado. A diferencia de otras maquilas, ¿verdad? Que ya el propio dueño pues ya destina su producto a mercados o va buscando clientes, como por ejemplo ahorita que ya viene la temporada de que van a iniciar las clases, ya ahorita todo el mundo anda buscando quién hace el uniforme de su hijo, ¿verdad? Entonces también tenemos ya estas personas que están buscando los colegios para ofrecer su servicio de maquila, ¿verdad? De poder hacer los uniformes, incluso hasta llegan a negociar de ofrecerles la tela, de qué tela es buena para sus uniformes y negocio para el colegio, ¿verdad? De cuánto va a ganar también el director si logra que esta persona sea la que haga los uniformes, ¿verdad? Porque sabemos que aquí en este mundo, ¿qué voy a ganar yo? ¿Qué gano yo? Solo yo si no gano nada aquí, si les hago valer el examen por dos o les doy todavía oportunidad de examinarse fuera de la fecha, ¿verdad? Yo no gano nada acá, ¿verdad? Porque ya es la forma, pero nosotros lo podemos ver de esta manera, ¿verdad? De cómo hay beneficios en todo.
Además, siempre va a haber el que va a estar comercializando el producto, tiene que ganarle algo, no va a perder, ¿verdad? También menciona la abundancia de mercancías, lo que demuestra pues la racionalidad de capital. ¿Qué quiere decir esto con la racionalidad? Donde ya se está invirtiendo, donde ya tenemos nosotros una ganancia, donde yo sé que si el costo de esa camisa me salía en, ¿qué? 60 quetzales, 70, 80, lo más alto, 100 quetzales, yo la voy a ir a vender a 200. Se la ofrezco al que va a andar ofreciéndola a 200 y le puedo decir, mira, te la doy a vos en 175 y vos vendela a 200. O yo le digo, mira, te la doy a 200, vos la puedes vender en 225 y el extra es tuyo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros cómo se racionaliza el capital, ¿verdad? De qué es lo que nosotros vamos a obtener a través de ese beneficio. Menciona aquí que la que sigue es una buena descripción de la manufactura como forma de producción industrial. Entonces, nos está diciendo, ¿verdad? A diferencia del artesanal, regresemos a la otra, producciones en casa, poco volumen de producción. Cuando se necesitaba, se contrataba la mano de obra de alguien y se le pagaba por ese estilo. El jefe de la casa es el maestro, es el que tiene el diseño y es el que hace todos los trabajos rudimentarios, incluso la maquinaria es rudimentaria, no es una maquinaria sofisticada como podemos ver ya aquí, ¿verdad? Aquí ya es una maquinaria ya con una tecnología totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo se diferencia cada una de la otra. La industria manufacturera, dice, la manufactura es un tipo de industria eminentemente capitalista. No lo podemos evitar, o sea, no podemos dejar de decir que la industria no sea una actividad capitalista, ¿verdad? Porque aunque sea poca la producción que yo voy a hacer, aunque sea una mesa con sus 4 sillas, pero invertimos capital, esa persona invierte, aunque le den la mercadería a consignación y que cuando la venda, va y cancele la venta esa que le dieron a consignación o fiada, pues a consignación ya son términos contables, ¿verdad? Pero se la dieron fiada, ¿verdad? Es el amigo, es el que la vende es cuate y le dijo, va, llévatela y cuando vendas el producto me pagas, ¿verdad? Entonces aquí ya se está invirtiendo capital. Desde que hablamos de industria, empezamos con ese proceso de que en algún momento vamos a invertir capital, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir la fuerza de trabajo, que esto pues ya nos genera un beneficio. Sus rasgos sobresalientes son la concentración de un número relativamente algo de obreros asalariados y donde se aplica con alguna intensidad la división del trabajo. Muy bien, entonces estamos viendo, ¿verdad? Que una de las características también de este tipo de industria que hablábamos de que es eminentemente capitalista, también va a tener un número mayor de obreros. Si el familiar no va a estar trabajando el bebé de 1 año, ¿verdad? Entonces estarían, si yo tengo hijos, si ya tengo uno entre 13, 10, 9, 8, hasta los 6 añitos, como dijimos, ¿verdad? La PEA, la población económicamente activa, que ya a los 6 años ya los niños ya pueden empezar a hacer actividades. Entonces yo ya puedo venir y decir, estoy yo, mi esposa, mis 3 hijos, que ya me pueden ayudar, ¿verdad? En esos trabajos con la industria artesanal. Pero acá la manufacturera ya me dice que puedo tener un gran número de obreros. ¿Por qué? Porque ya voy a tener un proceso totalmente diferente, porque yo necesito ahorrar tiempo. Principalmente es tiempo, que era lo que les ponía el ejemplo ayer, ¿verdad? De que si al artesano alguien llegaba a hacerle un pedido especial para una fiesta y le pedían 100 para dentro de un mes y él normalmente ese producto haciéndolo él solo se llevaba hasta 3, 4, 5 días, no iba a terminar 100 así, ¿verdad? Entonces, involucrar a la familia y contratar gente que le llegue a ayudar. Pero aquí, directamente en esta, su intención es contratar más mano de obra. ¿Por qué? Porque los procesos van en cadena, van en línea y tiene que salir todo el producto en el mismo tiempo.
Por ejemplo, ¿verdad? Como les digo, si alguien hace las mangas, otro el cuello, va a haber una línea de 2 filas donde van a estar ya armando la camisa, porque ya terminaron las L, viene el producto de la talla M. Entonces los otros en lo que están terminando la talla M tienen que terminar la talla L. No puede haber un cuello de botella ahí donde digamos que aquí se detuvo la producción y ya no se puede hacer nada. Entonces todo va en cadena y por eso se necesita bastantes obreros que van a ser asalariados. Y menciona, ¿verdad?, que es donde se aplica con alguna intensidad la división del trabajo. Lo que les menciono, ¿verdad? No solo una persona o llegan ahí conmigo y me dicen, bueno, aquí están todas las piezas y te toca armar todas estas camisas. No, ahí cada uno va a ir haciendo una parte de esa camisa para luego armarla, que va a ser una persona que la va a armar. Luego, después de eso, ya va a haber una persona en el control de calidad que va a estar verificando que esa producción haya salido bien, viendo las medidas, que estén estándar, que sea lo que se necesita. Si va una pieza un poquito más grande, pues manda que la compongan y si no, pues bueno, lo que ya no se puede modificar, en este caso de Industrias Guatemaltecas, ¿verdad? Que ellas sí venden su producto acá. Bueno, lo que no salió bueno, pues se va apartando y ya de repente una venta de taller o a los mismos empleados les dice, mire, fíjese que estas piezas salieron malas, por si alguno de ustedes quiere ese producto a un precio menor, ¿verdad? Porque ya no se puede dar al costo que es, porque la pieza lleva más de algún desperfecto, ¿verdad? Entonces, cuando son producciones de acá o las maquilas o las fábricas son de acá, todo ese producto que no logran sacar bien, se logra vender. Incluso a veces se supo en algún momento que la Colgate, ¿verdad? Hubo un tiempo que una fórmula no le salió bien como querían, pero lograron vender el producto porque a la larga le faltaba un componente a la pasta, pero de todos modos llevaba el mismo proceso de limpieza, iba a ser el mismo trabajo, solo lo único que le faltó, digamos, un componente más. Esas pastas de dientes que nosotros vemos que de carbón, que esto, que lo otro, y con un montón de cosas que a la larga la limpieza de los dientes siempre va a ser la misma, ¿verdad? Entonces vemos diferentes productos con la misma intención, para la misma, como le quiero, para el mismo presentación, pero su actividad va a ser la misma. Muy bien, entonces, entre la industria manufacturera vemos que dice que se dedica a la transformación de bienes semiprocesados o materias primas directamente en bienes finales de consumo, listos para su comercialización inmediata a través de distribuidores y otros mecanismos que los aproximan a sus públicos consumidores. Muy bien, entonces menciona, ¿verdad?, de que la manufacturera puede ser con productos ya elaborados por alguien más que se les va a dar un último toque, como por ejemplo, si vemos los vasos de Duropor o los vasos normales. Vemos ahí tantos videos de los TikTok, ¿verdad?, que ofrecen que es subliminado de los envases, de los pachones, o si quieren algún producto. Entonces, esta empresa que sublimina, ¿verdad?, no es la que hace los vasos, no hace los pachones. Ellos compran el producto ya terminado y hacen su presentación. Le pegan ahí, si yo quiero dedicarla, digamos que se me murió mi mascotita y para tener un recuerdo de él, llevo la foto para que la impriman en una taza, para tenerla ahí de recuerdo de mi mascotita, ¿verdad? Entonces, son trabajos que vienen de un producto semiprocesado o también en la manufacturera dice en la manipulación de materias primas directamente, ¿verdad? Tal y como se extraen de la naturaleza, que van a ir directamente hacia el consumo, con una comercialización a través de distribuidores. En estas industrias ya empiezan la sala de ventas. Aquí ya empezamos a ver un departamento de ventas donde se va a comercializar el producto, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener compradores directos que van a llegar a la empresa, como también distribuidores. Y como les menciono, el departamento de ventas, donde va a tener sus propios vendedores, que ellos pues buscan sus clientes y ya tienen sus bonos como una comisión de ventas. Cualquier actividad que se cree en ese departamento, ¿verdad?, de ventas, va a generar el aumento. Y como dice acá, ¿verdad?, esos mecanismos que van a hacer que ese producto llegue a la puerta de las personas.
Vemos ahí, si miramos una de las películas de Cantinflas, donde él sale a repartir pan en una bicicleta, o en las películas viejas es donde se ve eso, ¿verdad? Donde pasa alguien con una bicicleta vendiendo pan. O la prensa libre, ¿verdad? La prensa libre no distribuye directamente por correo su producto, sino que tiene sus propios repartidores y vemos cómo va un motorista ahí tirando las bolsas de la prensa libre en cada casa donde están los suscriptores. Entonces, esos son los mecanismos, ¿verdad? Que debe de utilizar la industria manufacturera para poder comercializar su producto, de poderlo vender. ¿Y por qué la diferencia al artesanal? Porque en la artesanal decíamos y vimos en una de las últimas presentaciones donde decía que la venta la hacía ahí mismo en su taller o a través de algún intermediario, pero aquí sí obliga en la manufacturera a tener a alguien para poder distribuirlo. Ya debo de tener yo un mercado específico, mi local en algún mercado donde yo voy a ir a ofrecer ese producto. Vemos nosotros cuando visitamos muchos centros comerciales, aunque sea solo por ir de visita, ¿verdad? De ir a vitrinear, dice uno, ¿verdad? Vemos cómo muchas marcas deben de tener en cada centro comercial una sala de ventas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden evitar. Póngale, por ejemplo, si abren un mall, carretera Petén, digamos, todas las marcas que están incluidas en los malls van a tener un espacio ahí. ¿Por qué? Porque quieren atraer al público, quieren darle al público consumidor más opciones de poder elegir. Y como siempre digo yo sí les soy sincero, no mucho me gusta presumir las marcas, yo compro porque sé que tengo que comprar ropa y todo eso, pero no me baso mucho en ver, es que este es Pierre Cardin, que esta es Lee, que esto. A mí, yo les soy sincero, no soy muy fan de las marcas, porque en primer lugar es una forma de mercadeo. A mí no me están pagando por hacerle publicidad a la marca, ¿verdad? Porque si alguien me dice, pues chicas, vos ese tu pantalón es Pierre Cardin, ¿verdad? O tu camisa es Pierre Cardin, sí, pero a la voz, ¿y dónde la compraste? Y viene uno, le ofrece y esa persona le interesa, le gusta la marca, va y lo consume, entonces a mí no me están pagando por hacerle publicidad, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? De cómo cada marca tiene que venir y hacer su propia publicidad, de hacer que la gente lo muestre. ¿Por qué no le ponen las marcas a la ropa dentro de la ropa? Así interna, no, es parte de afuera. ¿Para qué? Para atraer a la gente, para que la gente diga, mira, lleva ese, qué bonito se ve, pues hay que comprar una igual, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De acercar el producto hacia los consumidores. La industria manufacturera y la industria ligera pueden ser más o menos sinónimos, ya que ambas se consideran parte del sector secundario de la economía de una nación, diferenciado del sector primario, encargado de la obtención y procesamiento de la materia prima. Muy bien, industria manufacturera o industria ligera, ¿verdad? Aquí podemos hablar de la comida ligera, la comida rápida, de los restaurantes, ¿verdad? Que vamos a McDonald's y en ese mismo instante, en menos de 10, 15 minutos, ya uno ya va con su comida en el carro o comiendo ahí mismo, ¿verdad? Entonces, son casi parecidas, ¿verdad? Porque la intención es de abarcar un sector secundario, donde la economía va a ser para la nación. Entonces, vemos, ¿verdad? Cómo la manufacturera, a través de procesos donde se va a contratar más personal para poder producir. Y de la misma, ¿verdad? Estas industrias ligeras como la comida rápida, ¿verdad? Vamos a McDonald's y vemos un montón de patojos trabajando ahí, unos atendiendo el auto, otros asando la carne, ¿verdad? Cociendo las tortas, otros limpiando la verdura, otros que ya empiezan a armar, miran la orden, pero ya tienen todo. Si ustedes observan bien ese proceso, ustedes van a ver que están ahí pasando las tortas, metiéndolas en esas cajitas que le tienen al que está armando el producto. Que regresemos a unas anteriores, ¿verdad? Esa parte ortodoxa que decía, donde van a haber áreas diferentes elaborando las partes que van a hacer para ese producto. Entonces nosotros vemos acá, ¿verdad? Que va a haber alguien ahí que ya preparó la lechuga para ponerla, los pepinillos ya los tienen por aparte, alguien está
dorando el pan, otro está haciendo la carne. Cuando ya llega el momento de armarlo, está la persona, pone el papel, en la primera rodaja de pan, la embarran con las salsas y luego le ponen en el orden que va, que primero la lechuga, después la torta, encima los pepinillos, dependiendo, ¿verdad? Si uno como quiera su producto o el diseño del producto. Entonces vemos ahí que en segundos hacen ese armado. Lo vemos, por eso dice la industria ligera. A comparación de la manufacturera, que es lo mismo. Van a haber varias personas trabajando en ese mismo producto para que al momento de armarlo ya todo esté completo, ¿verdad? La palabra manufacturera proviene de dos vocablos latinos, ya se los había explicado antes, que menciona manus, que va a ser el proceso manual o de la mano, y factus, hecho o elaborado. Entonces, factus o facturera va a ser aquello que ya fue elaborado, ya fue transformado y por ende, pues va a tener un valor agregado, ¿verdad? Lo veíamos cuando estábamos hablando del sector secundario, que ya llevaba un valor agregado, ¿verdad? Donde ya nosotros vamos a cobrar por la elaboración de ese producto. También dice que dado en su concepto original hace alusión al trabajo manual, característico de la labor artesanal, en la que se empleaban a muchas personas trabajando con sus manos o con herramientas manuales, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo es este proceso, ¿verdad? De cómo nosotros logramos entender lo que es la manufactura, donde vamos a entender de que ya varias personas son las que trabajan en este proceso. Vemos una serie que va coordinada a través del producto, ¿verdad? Que no se puede detener. No puedo sacar yo un producto a la bodega de producto terminado si no va completo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ya ordenado todo ese proceso, todo ese producto en sí, ¿verdad? Entonces, entendemos, ¿verdad? De que como es artesanal, relacionándolo con artesanal, eso es producción mínima, no tiene mucha actividad, sino que solo lo hacen ciertas personas o solo una persona, a diferencia de cuando hablamos ya de la industria manufacturera, ¿verdad? De que esta ya va a emplear más personal, va a tener capital, va a tener más inversión. Aquí sí ya se necesita de un taller más grande, de una estructura totalmente diferente, a diferencia del artesanal, ¿verdad? Que puede ser en un pequeño espacio donde la persona pueda venir y trabajar. Tipos de industria manufacturera, dice. Entonces vamos a encontrar en estos tipos, dice que a juzgar por su posicionamiento dentro de la cadena de producción de bienes de la economía, podemos establecer tres tipos de industria manufacturera. Vamos a encontrar la tradicional. Dice que convierte la materia prima en productos listos para su comercialización y consumo final. Muy bien, entonces aquí yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Donde dice tradicional, convierte la materia prima en productos listos para su comercialización y consumo final. En las imágenes ustedes se pueden dar cuenta. Tenemos el tomate. El tomate está en su presentación normal, como se extrae de la tierra. Ahí vemos la imagen, están los tomatitos, incluso hasta uno partido para ver cómo es la presentación de este fruto por dentro. Luego de eso pasamos al segundo paso, donde vemos a personas ya limpiando ese producto, preparándolo. Podemos decir que el primero es el primer paso cuando viene de la naturaleza, que viene del terreno, de la granja donde se sembró. Aquí ya tenemos el proceso de limpieza, donde se va incluso separando si algún tomate ya va podrido, viendo la calidad del producto, y como vemos está en una banda, y en esta banda pues ya va pasando al proceso de la tercera imagen, donde ya vemos que están triturando el tomate, ya está saliendo el líquido. A esto pues ya le están echando algún conservante, ¿verdad? Que es para que se mantenga por lo menos en la fecha de tiempo de vida que vimos en la clasificación, ¿verdad? De un producto no duradero.
Entonces aquí ya vemos cómo va saliendo el producto, el líquido del tomate, y luego pues ya vemos en la última imagen donde ya su presentación ya va en frascos, de cómo se va a comercializar. Ahí no vamos, donde está la tercera imagen, no vamos a comercializar el líquido y que llegue la gente con una sopalangana a sacar la salsa de tomate, no, ¿verdad? Sino que va a llegar a través de una presentación donde ya le van a poner una imagen que llame la atención para el consumidor final, ¿verdad? Denme un pequeño segundito y lo vamos a dejar acá en esta presentación y estaríamos continuando el día de mañana. Denme unos